Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio bíblico. Estamos tratando el tema genérico de la resurrección. Esta es nuestra tercera sesión. Como recordarán, en las dos anteriores hemos estado viendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y contrastándola también con algunas de las posturas críticas y de distintas teorías que han ido surgiendo a lo largo del tiempo con el fin de desacreditarla. Y finalmente hemos concluido que efectivamente la evidencia histórica que nos ha llegado a través de los evangelios acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es fiable y podemos creerla con total garantía. Ahora vamos a avanzar en esta tercera sesión y vamos a tratar otro tema también relacionado con la resurrección y nos estaremos preguntando ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos? Aunque fundamentalmente nos vamos a dedicar a pensar en especial a la resurrección de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Si bien es cierto que la Biblia habla de la resurrección no solamente de los creyentes, sino también de los inconversos. Como ustedes recordarán, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, los versículos 28 y 29, fue nuestro Señor Jesucristo quien se refirió a este hecho. Dijo así: «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Hay resurrección para justos y hay resurrección también para injustos. Pero como digo, nos vamos a centrar especialmente en esta sesión en la resurrección de los que hemos creído. Y la primera cosa que quiero subrayar en este momento es que la resurrección, el concepto cristiano de la resurrección es totalmente diferente al concepto griego, de la cultura griega de aquel momento, o incluso, fíjense bien, de la resurrección tal como la entendían los fariseos. Empezando por la de los griegos, ellos entendían que el cuerpo era un impedimento para el desarrollo de la verdadera vida. Por lo tanto, la idea de resucitar después de la muerte, otra vez volviendo a estar encarcelados dentro de un cuerpo, para ellos era un sinsentido. Era algo que chocaba frontalmente con su filosofía y con su forma de entender las cosas. Es por esto que cuando el apóstol Pablo, predicando en Atenas, en el Areópago, delante de los filósofos griegos, pues en el punto en que en su sermón el apóstol Pablo se refirió a la resurrección de entre los muertos, ellos dijeron: bueno, hasta aquí te hemos oído, empezaron a burlarse de él y se fueron diciendo: ya te oiremos acerca de esto en otro día. Esto lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 y el versículo 32. Para ellos era ridículo. Ellos sí que pensaban en que la vida iba más allá de la muerte, pero pensaban en la perpetuación del alma, la vida a través del alma, pero no a través del cuerpo. Por lo tanto, la resurrección para los griegos estaba descartada. Ahora, los fariseos de la época del Señor Jesucristo sí creían en la resurrección. Y esto era algo que los diferenciaba de otra secta del judaísmo, a la que luego vamos a hacer referencia, que eran los saduceos, que no creían en la resurrección. Pero los fariseos sí. Pero para ellos la resurrección corporal era la perpetuación del mismo estado, del mismo cuerpo con el que morimos. Y este es un factor, un matiz importante. La resurrección con el mismo cuerpo, en el mismo estado en el que morimos. Y digo que es importante este matiz porque precisamente es aquí donde se diferencia el concepto de la resurrección cristiana, tal como la entiende el cristianismo, tal como se explica en el Nuevo Testamento, del concepto que tenían los fariseos. Sí que resucitaremos con un cuerpo real, pero con un cuerpo transformado, un cuerpo a la imagen exactamente igual que el cuerpo que tenía el Señor Jesucristo cuando resucitó. Un cuerpo de resurrección, un cuerpo glorificado. Luego iremos avanzando un poco más acerca de estos detalles, pero es importante que entendamos por el momento ya que la resurrección, tal como se explica en el Nuevo Testamento,
no corresponde exactamente con el concepto fariseo de la resurrección. Y por supuesto, pues tampoco con el concepto griego, que la descartaban, o con los saduceos, que como luego veremos, aunque eran judíos, pues tampoco creían en la resurrección. Ahora, para entender este concepto de la resurrección tal como se explica en el Nuevo Testamento, es importante que previamente vayamos al origen de la cuestión. Y la resurrección es la respuesta a la muerte. Y la muerte es una triste consecuencia del pecado. Romanos capítulo 5 y el versículo 12 nos explica allí el apóstol Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es la triste consecuencia del pecado. Todos morimos porque el pecado es común a todos los hombres. Y ante la muerte, ante la triste consecuencia del pecado, aun el mismo Señor Jesucristo pues lloró. ¿Recuerdan ustedes aquel incidente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando fue a visitar la tumba de su amigo Lázaro y viendo a sus amigos, a la familia, allí presentes llorando, impotentes frente a la muerte? El mismo Señor Jesucristo se conmovió en espíritu y él también lloró. Pero aunque nos parezca extraño, sin embargo, la muerte, tal como se presenta en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, al comienzo mismo de la historia de la humanidad, la muerte es un acto de misericordia de parte de Dios. Y yo sé que esto suena muy extraño, quizás incluso alguno querría rebobinar a ver si realmente he dicho lo que he dicho, pero lo he dicho. La muerte es un acto de la misericordia de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, cuando allí en Génesis el hombre pecó, el Señor lo echó del huerto del Edén y le prohibió regresar para que tomara del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si hubiera perpetuado la vida en ese mismo estado en el que estaban, eso habría sido algo terrible, algo que finalmente habría sido una cosa que de ninguna forma querríamos para el ser humano. Yo sé que hay personas que sueñan con tener el elixir de la vida, de la eterna juventud. Bueno, pero vivir eternamente en este mundo, en las condiciones en las que vivimos, tal como somos, es una auténtica desgracia. Y tarde o temprano la persona que lograra vivir, si ese elixir de la vida llegara a existir, pues que llegaran a vivir muchos días, muchos años, pues sería algo terrible, terrible para la humanidad, porque no iríamos a lo bueno, sino precisamente a lo malo. Ahí tenemos a nuestro alrededor este mundo. Perpetuar la condición humana tal como es ahora mismo, perpetuar el pecado en el ser humano tal como es ahora mismo, y así por los siglos de los siglos, sin poner fin a ello, sería una auténtica tragedia para la humanidad y para el ser humano. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios dijo en el Antiguo Testamento, hasta aquí, el hombre no va a vivir más en este estado, en estas condiciones, fue un acto de la misericordia de Dios. Ahora bien, ese anuncio de la prohibición del cese, del fin de la vida del ser humano, iba ligado a un anuncio de salvación por parte de Dios ya allí mismo en el libro de Génesis, en los albores de la historia de la humanidad. Y Dios allí anuncia a Adán y Eva que Él iba a enviar un Salvador que traería victoria sobre el pecado y habría una nueva historia, daría comienzo a una nueva fase, una nueva historia de la humanidad. Y esto es lo importante, ahí es donde entra la resurrección. Dios traería nueva vida al hombre y esa nueva vida, una vez acabados los efectos del pecado, como fruto de la salvación de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, el hijo de la mujer de Eva, pues traería salvación y juntamente con él también traería resurrección. Y ahora esa nueva vida de resurrección, aunque se perpetúa en la eternidad, no es la misma vida que tendríamos si se perpetuara la que tenemos actualmente en nuestra condición pecadora. Por esto es que Dios puso fin a aquella vida con la finalidad de traer una nueva vida, diferente, distinta, que sí que valdría la pena perpetuar eternamente.
Y entonces llegamos a este punto. ¿Cómo será la resurrección? Y ya estoy adelantando cosas. La resurrección de los hombres será como la resurrección del Señor Jesucristo, con un cuerpo glorificado. Este cuerpo del Señor Jesucristo glorificado, tenemos algunos detalles en los Evangelios y en el libro de los Hechos, pues que nos adelantan un poco, nos dan una idea de cómo va a ser esto. Y lo primero que vemos es que habrá continuidad, pero también habrá discontinuidad. En cierto sentido, cuando el Señor se presentó a los discípulos en Lucas, en el capítulo 24, en los versículos 39 y 40, pues el Señor les invitó, podemos leerlo, les invitó a comprobar que Él, que era realmente Él. Lucas capítulo 24 y los versículos 39 y 40. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Es decir, el Señor se esforzaba en demostrarles que era Él mismo, y que no era un espíritu, sino que tenía cuerpo. Había una continuidad, lo podían identificar después de la resurrección. Pero también era verdad, también era cierto, que había algunos cambios muy importantes. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 20 y el versículo 19, el Señor se presenta en una habitación cerrada, las puertas y las ventanas cerradas, y entra allí. Ha entrado sin abrir la puerta. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, su cuerpo era diferente. Ese mismo cuerpo había, decíamos el otro día, salido de aquellos lienzos con los que su cuerpo había sido envuelto, pegados con aquella mirra y aquellos compuestos, había salido y había dejado los lienzos intactos, había traspasado aquel digamos, caparazón, con el que había sido sepultado y preparado su cuerpo. Lograba hacer cosas que no eran habituales para el ser humano, para un cuerpo humano, que no podemos hacer nosotros. Con ese mismo cuerpo ascendió al cielo y ante la mirada atónita de sus discípulos se elevó y lo recibió una nube y fue al cielo. Tenía las heridas mortales, y sin embargo ya no le dañaban. Era un cuerpo distinto. Había una continuidad. Era el mismo cuerpo que tenía antes, pero era diferente al mismo tiempo. Un cuerpo de resurrección, un cuerpo glorificado. El apóstol Pablo pues habla bastante acerca de esto en un capítulo, en el capítulo 15 de 1 Corintios, y allí nos explica que este cuerpo de resurrección es un cuerpo nuevo, un cuerpo vigoroso, un cuerpo imperecedero, un cuerpo regido por el Espíritu, un cuerpo adaptado para esa nueva vida de resurrección. Esto estaría en 1 Corintios, como digo, en el capítulo 15, los versículos 35 al 44. Es un capítulo que todo él trata precisamente este tema de la resurrección. Veamos aquí, versículo 35 al 44, dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Que es la pregunta que nos sirve para dar título a este estudio de hoy. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Bueno, por supuesto podríamos leer todo el capítulo entero y sería interesante, pero ya estos versículos nos sirven para confirmar lo que estamos diciendo. Dice Pablo, una semilla
no es exactamente la flor bella y hermosa que surge después. Un grano de trigo no es la espiga llena de granos de trigo que surge de ese pequeño grano que además muere y se pudre antes de poder, se descompone antes de poder generar y dar vida a esa planta. Y así dices el cuerpo de resurrección. Se siembra en corrupción, se resucita en gloria. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El nuevo cuerpo será glorioso, dice aquí, guardará cierta similitud con esa semilla que ha sido sembrada, pero será mucho más hermoso y sobre todo estará adaptado para la nueva vida en el espíritu, para esa nueva etapa en la que vamos a vivir con el Señor en los cielos nuevos y en la tierra nueva, conforme a la esperanza cristiana que nos ha dejado su palabra. Bueno, tal vez para ilustrar todo esto que estoy diciendo, nos pueda servir un caso que ha sido bastante conocido en el mundo evangélico. Es el caso de Joni. Joni era una joven bastante atlética y en el año 1967 ella tuvo un accidente, saltó desde una roca al mar y recibió un golpe que la dejó completamente tetrapléjica. Y desde el cuello hasta los pies era imposible para ella moverse. Al comienzo en el hospital era una chica joven con una fuerza de voluntad muy determinada y quiso salir adelante, se propuso volver a andar, pero nada de todo eso fue posible. Y poco a poco pues fue asumiendo que efectivamente esa lesión iba a ser permanente y perdió, por supuesto, pues toda la movilidad en las manos, en los pies, su cuerpo era algo quieto, inmóvil, un peso muerto. Solamente del cuello hacia arriba podía moverse. Y ella escribió más tarde pues algunos libros y ella explicaba en ellos la situación, los sentimientos, las emociones que le inundaron en aquella etapa de su vida. Y dice que tenía sentimientos de amargura, de frustración, de resentimiento, incluso de depresión con ideas suicidas. Incluso ella misma con mucha honestidad reconocía ciertos episodios de rebeldía contra Dios. ¿Por qué me ha pasado a mí esto? Y realmente estaba dentro de un agujero muy profundo y muy oscuro cuando de repente empezó nuevamente a confiar en Dios y entendió el concepto de la resurrección cristiana. Ella se animó y fue una mujer desde entonces que empezó a pintar con la boca, empezó a escribir libros, llegó a ser una muy conocida oradora, recorriendo y dando conferencias en muchos sitios, y sus mensajes han sido sin duda de mucho ánimo para muchas personas. Pero como digo, este cambio profundo en ella, de ser una mujer abatida y hundida a ser una mujer con nuevas fuerzas para vivir y con esperanza, le vino precisamente por el mensaje cristiano de la resurrección de entre los muertos. Ella miraba al Señor Jesucristo colgado en una cruz, inmovilizado, paralizado, impotente, exactamente igual que como ella estaba. Pero luego empezó a entender, redescubrió la resurrección de Cristo. Estaba, es verdad, en aquella cruz así, pero luego resucitó de entre los muertos. Y, juntamente con la resurrección de Cristo, nos dio esperanza a los que creemos en Él de tener una resurrección igualmente. Y así que ella se revivió y recobró la ilusión, sabiendo que un día ella misma, cuando esté con el Señor Jesucristo en su gloria, pues tendrá unas nuevas piernas, unos nuevos pies, una nueva modalidad que podrá dar saltos, que podrá estar nuevamente expresando todo lo que un ser humano con toda su vitalidad puede expresar, y aún más en la resurrección. Ahora, ella explicaba y matizaba muy claramente esto. La resurrección cristiana es un concepto completamente nuevo y diferente de cualquier otra cosa que usted pueda escuchar en cualquier religión o en cualquier filosofía. No solamente que vamos a volver a resucitar con el mismo cuerpo que tenemos ahora. Ese era el concepto, como he dicho antes, de los fariseos. Pero eso, fíjense, ¿qué le habría aportado a Joni?
volver a resucitar con un cuerpo tetrapléjico. Pues esto sería la mayor tragedia que le podrías presentar a una mujer que sufre de esta manera. Y ese era el concepto que tenían los fariseos. Pero esto no es así. Ella explicaba, a ella le daba esperanza el concepto bíblico de la resurrección. Un cuerpo nuevo, ligero, vigoroso, con posibilidades de hacer nuevas cosas incluso. Y esto sí que da esperanza. Piensen ustedes en una persona como ella, que tenía una lesión en la espina dorsal, pues de repente la resurrección cristiana acababa con eso y le daba nuevas esperanzas. O alguien con una parálisis cerebral, o con lesiones cerebrales, o con esclerosis múltiple. La resurrección cristiana da esperanza de verdad. O una persona, por ejemplo, un maníaco depresivo, con su mente dañada. La esperanza cristiana de la resurrección es nueva, es alentadora para estas personas. Ya lo creo que sí. Johnny estaba explicando en uno de sus libros la experiencia que tuvo una vez en una convención cristiana, cuando el orador al final invitó a todas las personas a ponerse de rodillas para orar al Señor y dar gracias al Señor. Y ella miraba a toda esa gente, cómo se colocaban de rodillas, pero por supuesto ella no podía hacer eso. Y lo lamentaba no poderse poner de rodillas junto con sus hermanos para poder adorar al Señor. Y entonces ella cuenta en alguno de sus libros cómo allí, sentada, recordaba que en el cielo tendría un nuevo cuerpo donde podría saltar, podría brincar, podría andar, podría correr, pero ella pensó en ese momento que lo que más ilusión le haría no sería hacer ninguna de esas cosas, sino antes, en algún momento íntimo, antes de entrar en las bodas del Cordero, le gustaría encontrar un lugar a solas para poderse poner de rodillas con su nuevo cuerpo glorificado delante del Señor. Y es conmovedora esta esperanza. Ella quizás la vive con más intensidad que nosotros, que tenemos un cuerpo que más o menos, con sus limitaciones y con sus achaques, pero que nos movemos con facilidad. Pero una mujer así, y otras muchas personas que ya son mayores, que ven sus cuerpos ya cómo se han desgastado, ¿qué esperanza puede ser para ellos volver a tener resurrección, pero con un cuerpo así? Pues eso no lleva a ninguna parte. Nadie quiere eso. Seamos honestos. Por eso el cristianismo tampoco nos habla de esto. Nos habla de un cuerpo glorificado de resurrección. Como la semilla que acabamos de leer, que se siembra, sí, perece, pero da a luz, saca luego a la superficie una espiga, una flor, una planta totalmente nueva, que igual es pequeñita cuando se ha sembrado, una pequeña semilla, y sin embargo se hace un árbol grande y majestuoso, o una flor bella y hermosa. Así será la resurrección. Hay cierta asociación, hay cierta similitud, pero trascenderá, será mucho más grande que todo ello, sin lugar a dudas. Así que Cristo nos ha dado una nueva esperanza por medio de su muerte en la cruz. Y esta nueva esperanza abarca todo el ser humano. Y cuando decimos todo el ser humano, como dice 1 de Tesalonicenses 5:23, incluye el cuerpo, el alma y el espíritu. Todo será nuevo. El cuerpo también será nuevo. Y esto será algo realmente maravilloso. Una esperanza de cuerpos, de mentes, de almas totalmente transformados y perfectos. Y estas manos que ahora han servido tantas veces al pecado, pues serán levantadas para adorar a Dios. Nuestros ojos, que tantas cosas malas han visto, verán al Hijo de Dios en su gloria. Nuestras bocas, que tantas veces han hablado cosas indignas y groseras y malas, elevarán una y otra vez por toda la eternidad las voces para adorar y engrandecer al Señor Jesucristo. Esta es la esperanza cristiana, algo totalmente nuevo. Y claro que tenemos deseos de llegar a ese punto, ser despojados de este viejo hombre para disfrutar plenamente de ese nuevo cuerpo en la resurrección. Ahora, la resurrección, este concepto, esta doctrina, esta enseñanza que se basa, que se fundamenta en la resurrección de Cristo, ha tenido a lo largo de la historia infinidad de críticos, los críticos de la resurrección. Y
Unos de ellos fueron, ya me he referido antes a ellos, los saduceos eran los críticos de los tiempos de Jesús. Ellos no creían en la resurrección, no creían en nada sobrenatural y ridiculizaban a cualquiera que la creyera, especialmente a los fariseos, que sí que creían en la resurrección. Esto podríamos verlo en varios lugares. En Hechos 23:8 dice que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu. Eran ese tipo de personas materialistas que solamente creen lo que ven con sus ojos y tocan con sus manos. Y formaban parte del judaísmo, era una secta muy importante. Era minoritaria, pero tenían mucho poder y mucho peso en la nación. Eran los sacerdotes, la mayoría de los sacerdotes eran saduceos, tenían una amplia representación en el Sanedrín, en el órgano de gobierno judío. El sumo sacerdote era saduceo y eran gente normalmente de poder económico fuerte, buen poder adquisitivo, eran los intelectuales, estaban bien acomodados dentro de la sociedad. Además, gobernaban juntamente con los romanos, con los que se habían aliado bastante cercanamente. Es extraño, ¿verdad? Es extraño que personas como los saduceos, que eran sacerdotes y religiosos, no creyeran en la resurrección ni creyeran en nada sobrenatural. Y los críticos de los que hoy vamos a hablar, de esta hermosa doctrina de la resurrección, a diferencia de lo que estábamos diciendo en las dos sesiones anteriores, que tal vez nos estábamos refiriendo más pues, a agnósticos, a ateos, a personas que directamente de una forma frontal se niegan y discuten la resurrección, hoy vamos a hablar de gente religiosa que no cree en la resurrección. Y les puede parecer extraño, pero también hoy hay saduceos modernos. Desde luego que si creen que son modernos, porque como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Y aunque ellos piensan que han descubierto algo y que actúan bajo el signo de la modernidad, estos nuevos críticos de la resurrección, teólogos en muchos casos, son calcaditos exactamente igual que los viejos saduceos, que los antiguos saduceos. El mismo espíritu, la misma ideología y se explican de la misma manera. En muchos casos pues son intelectuales, son profesores, son políticos, son pensadores, son científicos y son religiosos frecuentemente, en algunos casos estos críticos. Y con arrogancia, con esa arrogancia que les caracteriza, pues como aquellos saduceos antiguos también se ríen y menosprecian a los que creemos en la resurrección. Ellos hablan de esa forma prepotente y se dirigen a la gente diciendo: la ciencia ha demostrado, ha comprobado que el universo se ha creado a sí mismo y también funciona por sí solo. Olvídate de esas rancias y anticuadas ideas de que hay un Dios creador y sustentador de este universo. Es la forma en la que hablan. También piensan que desde luego pues la religión es una especie de efecto de un fenómeno natural en el que hay causas fisiológicas y también psicológicas, y te dicen: si tú eres una persona religiosa que crees en estas cosas, lo que tienes es sin duda un desajuste, un desequilibrio glandular y emocional, y tú te tienes que poner un poquito a tono y olvídate de cosas sobrenaturales, porque no existe nada sobrenatural. Esto lo dicen los nuevos críticos, pero lo decían también los saduceos. Olvídate de que Dios ha intervenido en la historia de este mundo. Esas son ideas descabelladas que no corresponden con una sociedad científica y moderna como la nuestra. Dios no ha intervenido. Olvídate de libros inspirados, olvídate de Biblia, olvídate de revelación, porque no hay vida sobrenatural, no hay vida divina fuera de este mundo. Lo único que existe es esto que tú puedes ver y tocar. Y fuera de esto no hay nada más en lo que pensar. Y estos son los saduceos de antes y los saduceos modernos que critican la resurrección y critican, como digo, toda cuestión sobrenatural, toda intervención de Dios, toda revelación de parte de Dios. Y ellos son, estos saduceos de aquel tiempo que tenían el poder, son los mismos que hoy día.
son los diseñadores de sociedades, son los que los que controlan los medios de comunicación y van moldeando la mente de cantidad de miles y millones de personas que acaban pensando curiosamente todos lo mismo, hechos en el mismo molde, en el mismo patrón. Ellos son los encargados de que la gente piense así, o que no piense, que simplemente se acomode a lo que ellos les dicen que tienen que pensar y ser como ellos les dicen que tienen que ser, aunque por supuesto van por la vida presumiendo de tolerancia. Pero no se te ocurra llevarles la contraria, porque entonces te has convertido en su enemigo y ya verás la que te cae encima. Te ridiculizarán. Muchos de estos son teólogos también, incrédulos y teólogos, religiosos pero incrédulos, como los saduceos, porque es que están calcados. Y son gente que, siendo teólogos, te dirán, no, el Señor Jesucristo no era el Hijo de Dios. De hecho, nunca pretendió ser el Hijo de Dios. Yo no sé qué Biblia leen ellos o cuántas páginas de la Biblia han arrancado para decir finalmente que Jesús, el Señor Jesucristo, nunca pretendió ser el Hijo de Dios. Si lo dijo una y otra vez. Al final desarrollan sofisticadas teorías para quitar cualquier elemento sobrenatural de la vida del Señor Jesucristo, como la resurrección, o cualquier otra cosa, como los milagros. Ellos van con sus tijeras cortando páginas, versículos, dice esto es leyenda, esto es mito, esto no se corresponde con la realidad. Ellos tienen la verdad absoluta, ellos saben lo que es cierto y lo que no es cierto, y ellos nos dicen cómo tenemos que leer la Biblia. Son teólogos, son religiosos, pero son terriblemente incrédulos. Ellos no creen en la inspiración de la Biblia. Ellos no creen en nada sobrenatural. Ellos son la medida de sí mismos. Ellos dicen lo que hay que creer y entre ellos mismos se apoyan, se animan y al final, como tienen muchos seguidores, lo que dicen es la verdad. Pues no, pues no. Y estos eran los saduceos de aquel tiempo. Y es interesante que estos incrédulos que parecen nuevos pero son más viejos, que ya estaban antes y antes de los saduceos también había de estos, muchísimos. Pues es interesante porque precisamente el Señor Jesucristo se enfrentó a ellos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a los críticos de su tiempo, a los críticos de la resurrección, a estos saduceos? Y esto es interesantísimo porque la respuesta de Jesús para ellos sigue siendo válida para los de ahora. ¿Qué le respondió el Señor Jesucristo a ellos? Bueno, pues yo creo que es interesante que lo veamos y que tomemos buena nota porque igual es lo que tenemos, es lo que tenemos que contestar también hoy día a ellos con las mismas palabras del Señor Jesucristo. Bueno, hay un pasaje clave en el que estos saduceos aparecen en un encuentro con Jesús y en el que intentan ridiculizar toda esta cuestión de la resurrección. Está en Marcos, en el capítulo 12, y los versículos 18 al 27. Es un pasaje en el que surge el tema de la resurrección y los saduceos llegan allí, han confeccionado una pregunta que ellos creen muy ingeniosa, en la que desde luego piensan que fijo van a pillar al Señor Jesucristo y van a ridiculizar toda esta teología de la resurrección y de las cositas sobrenaturales. Pero vamos a ver el pasaje porque es interesante, muy interesante. Dice así, Marcos capítulo 12, versículo 18, dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento,
sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Bueno, pues tenemos aquí este pasaje, como digo, es interesante. Ellos vienen con una pregunta sobre la resurrección basada en el asunto del levirato, que viene explicado, detallado en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Y entonces ellos hacen este planteamiento y percibimos en los saduceos un tono triunfal. Se sentían inteligentes y creen que habían diseñado una pregunta con mucha maestría, iban a ridiculizar sí o sí la doctrina de la resurrección. Su argumento era básicamente el siguiente: este mundo, la vida en este mundo, pues genera tal cantidad de anomalías que hacerla perpetuar, que perpetuarla durante toda la eternidad por medio de la resurrección sería un auténtico caos y una penuria y una tragedia para el ser humano. Las tragedias, las cosas malas que pasan en esta vida, es mejor que terminen en el sepulcro, en la tumba, y no vayan más allá. Llevar estos problemas, elevarlos a la eternidad, lo único que conseguirían sería empeorar todavía los problemas. Ahora ellos ridiculizan el asunto explicando el tema de esta mujer que finalmente ha tenido 7 maridos. Un poco exagerado la historia que ellos han inventado, pero bueno, vamos a seguirles la corriente. 7 maridos. Ahora ellos dicen: si la pobre mujer no tuvo suficiente en esta vida, que con los 7 maridos que se le fueron muriendo uno detrás de otro, ahora imagínate que llega a la eternidad, a la resurrección, y hay 7 hombres, 7 maridos que están buscándola, reclamándola como su esposa. Y la pobre mujer, nos imaginamos, huyendo de todos ellos, buscando un poco de liberación y de descanso. Dicen: ¿tú crees, plantean los saduceos, que la resurrección es lógica? ¿Que nos llevemos a la eternidad los problemas que ya hemos tenido aquí y que además los aumentemos? ¿Cuál fue la respuesta entonces del Señor Jesucristo a este planteamiento ingenioso de los saduceos? Bueno, pues el Señor les contestó 2 cosas. Estáis equivocados, y la segunda cosa, estáis muy equivocados. Versículo 24 Jesús les dijo: no erráis por esto, estáis equivocados. Y en el versículo 27 les dijo: vosotros mucho erráis. Estáis equivocados y estáis muy equivocados. Erráis y erráis mucho. ¿Por qué? Pues el Señor Jesucristo les dijo que había 2 cosas, tan listos como ellos se sentían y se pensaban de sí mismos. Les dijo el Señor: vosotros sois unos ignorantes, ignoráis 2 cosas fundamentales. La primera cosa que ignoráis son las Escrituras. Y la segunda cosa que ignoráis es el poder de Dios. Ignoraban estas 2 cosas. Y aquí entonces tenemos que abrir un punto nuevo y ver estas 2 cosas que son graves. La ignorancia de las Escrituras, para empezar. El Señor Jesucristo les advirtió: ignoráis las Escrituras. Los saduceos de su tiempo cometían gravísimos errores porque ignoraban las Escrituras. Ellos realmente no aceptaban la inspiración de las Escrituras, se habían quedado como sacerdotes, pues con ciertos rituales del Pentateuco acerca de cómo deberían de llevar los sacrificios, y ahí había acabado todo para ellos. Y estaban ignorando las Escrituras, y la ignorancia de las Escrituras les llevaba a cometer graves errores. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que dejas las Escrituras, ¿dónde te vas a agarrar? ¿En qué vas a confiar? ¿Cuál va a ser tu autoridad? ¿De dónde vas a sacar la información acerca de lo que crees? Pues no te queda otra opción más que empezar a buscarla dentro de tu propio corazón. Y cuando el hombre empieza a escarbar dentro de su corazón, pensando que allí va a encontrar cómo es Dios, eso es patético. Eso es la peor locura que el ser humano puede hacer. Y la hacen muchos. Ellos piensan que tienen que mirar, hacer introspección, mirar dentro de ellos mismos, buscando a Dios. Pero ¿qué vas a encontrar, criatura,
¿Qué vas a encontrar dentro de tu sucio corazón? ¿Cómo piensas que allí puede estar Dios? ¿Qué locura es esa? ¿Qué falta de sentido común? Dentro de nuestro propio corazón ya sabemos lo que hay. Y de ahí no sale nada bueno. Todo lo contrario, dijo el Señor Jesucristo, de ahí salen todas las cosas malas con las que sembramos y llenamos este mundo. Ahí no está Dios. A Dios hay que buscarlo en la revelación limpia que Él nos ha dejado en su palabra, en la Biblia. Así que el Señor Jesucristo, como era su norma, y a diferencia de los saduceos que no confiaban en la Biblia, Él vuelve a llevarlos a la Escritura. Para Él la Biblia era el tribunal supremo de apelaciones. Era la autoridad final, última, la palabra indiscutible, donde ya no se podría apelar a ningún sitio por encima, a ninguna otra institución, la palabra de Dios. Esto era la norma del Señor Jesucristo y aquí vamos a volverle a ver hacer exactamente lo mismo. Me acuerdo cuando en aquella ocasión el joven rico se presentó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otra ocasión los fariseos se juntaron a él con la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Qué les contestó él? ¿No habéis leído lo que dice la Escritura, lo que está escrito allí? Una y otra vez la palabra de Dios. Maestro, sin embargo, la cuestión aquí es compleja, un poco más compleja, porque notamos que los saduceos también citan la Biblia, porque los incrédulos también citan la Biblia a veces. Y aquí le dicen, maestro, Moisés nos escribió, en el versículo 19, Moisés nos escribió tal. Son astutos porque citan la Biblia, pero la citan siendo incrédulos. De hecho, el Señor, como aquí eran tan ignorantes, su ignorancia y su incredulidad les hacía realmente muy culpables de lo que estaban haciendo. Pero cuidado, porque no solamente nosotros podemos citar la Biblia, sino personas que son incrédulas también pueden citarla. Pero la citan sacada de su contexto y la citan mal, con propósitos malos. Pero bien usada la palabra de Dios es sin duda la autoridad final en la que debemos depositar nuestra confianza y no en nuestro oscuro y negro corazón. Ahora, ¿realmente las Escrituras hablan de la resurrección, de la muerte y resurrección? Bueno, pues desde luego que sí. El Señor Jesucristo lo explicó aquí, dice, ¿no habéis leído? La Biblia habla de esto. Pero haciendo un pequeño resumen, un repaso de otras ocasiones en las que podemos encontrar esto en las Escrituras del Antiguo Testamento, recuerdo cuando el Señor Jesucristo se juntó a los dos que iban camino de Emaús después de que el Señor había resucitado. Y en un momento determinado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, a partir de los versículos 25 al 27, el Señor les reprende, dice... Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo que los profetas han dicho. ¿Y qué habían dicho? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que Él decían. Lo que de Él decían en cuanto a su muerte y su resurrección. Cuánto me hubiera gustado a mí estar aquel día acompañando a estos dos y al Señor y escucharle explicar pasajes del Antiguo Testamento donde claramente se hablaba de todo. Yo tengo que reconocer que a veces creo que no conozco el Antiguo Testamento tanto como debiera. La resurrección estaba allí en el Antiguo Testamento. Y toda la obra que el Señor Jesucristo iba a hacer, no solamente su resurrección, sino también su muerte. Aunque es verdad que también en el Antiguo Testamento había pasajes un tanto oscuros donde los salmistas y algunos creyentes de la antigüedad pues se sentían con poca esperanza en este sentido. Y eso es cierto, porque es verdad que sobre todo la resurrección y la esperanza de la resurrección nos llega por el Nuevo Testamento, tal como el apóstol Pablo explicaba en 2 Timoteo en el capítulo 1 y versículo 10. Que Dios sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Sí, pero en el Antiguo Testamento todavía había algunos rayos de luz
en cuanto a la resurrección. Y el Señor Jesucristo, pues en este pasaje citó uno de ellos. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ellos, desde la perspectiva divina, tal como había quedado escrito en el Antiguo Testamento, ellos no estaban muertos, estaban vivos, y por lo tanto, si estaban vivos, resucitarían. Ahora, ¿qué interpretación daban los saduceos a este mismo versículo? Pues ellos decían, sí, Abraham está vivo en la memoria colectiva del pueblo por su influencia, por el depósito, el legado que nos ha dejado, pues está vivo en la memoria colectiva de la nación, como otros muchos hombres influyentes de nuestra historia. Pero no es esto lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Él está vivo y resucitará, por lo tanto. Es un concepto totalmente diferente. Y ellos dirán, no, Abraham no creyó esto. Sí, Abraham creyó esto. Abraham creía en la resurrección. En Hebreos, en el capítulo 11, los versículos 17 y 19, nos demuestra allí el autor a los hebreos que cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, porque Dios se lo mandó, y todas las esperanzas, todas las promesas estaban cifradas en ese hijo, en Isaac, pues él lo fue a sacrificar decidido. ¿Por qué? Porque él pensaba que si Dios le había mandado eso y su hijo moría, y de su hijo, en su hijo, tenían que cumplirse todas esas promesas, Dios haría algo sobrenatural, lo resucitaría. Lo dice aquí, Hebreos capítulo 11, los versículos 17 y 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham creía en la resurrección. Era una esperanza muy antigua, porque Abraham ya nos tenemos que remontar al comienzo de la nación judía, a los albores de la revelación bíblica. Y los saduceos no creían esto porque su racionalismo, sus prejuicios, les impedían interpretar y pensar en las Escrituras de este modo. Pero esto estaba aquí en las Escrituras. Luego había también símbolos en el sistema levítico de sacrificios que los sacerdotes, los saduceos, estaban familiarizados con él y que implicaban, que de alguna forma indicaban que habría resurrección, que el Señor Jesucristo moriría y también resucitaría. Nosotros sabemos que los sacrificios de Levítico son un adelanto, un botón de muestra de lo que sería realmente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cuando llegara la consumación del tiempo. Y normalmente pues, los sacrificios eran un animal que moría en lugar del pecador. Pero había algunos sacrificios curiosos, muy curiosos, que también estaban allí. Siempre me ha llamado mucho la atención los sacrificios que había que presentar cuando un leproso era sanado. El Señor mandó a algún leproso, cuando lo sanó, vete al sacerdote y presenta las ofrendas adecuadas para este caso. Yo no sé si el sacerdote tenía presente cuál era el ritual para este caso, porque no todos los días llegaban leprosos sanados. Yo no sé si alguna vez habían llegado antes de que el Señor Jesucristo interviniera. Alguno en la antigüedad, recuerdo ahora a Naamán, el sirio, pero vamos a pensar dentro del pueblo de Israel. Y ahora tendrían que desempolvar quizás el libro de Levítico y ver cuál era la normativa para el caso de un leproso sanado. Eso estaría en Levítico, y allí decía, y es un sacrificio distinto de los otros. ¿Por qué razón? Porque en ese caso no había una sola víctima, un solo animal, había dos animales, dos avecillas vivas, y una de ellas sí que moría. Y entonces con la sangre de la avecilla viva, muerta, sacrificada, se rociaba sobre la sangre, sobre la avecilla viva. Y una vez que la avecilla viva había sido manchada con la sangre de la avecilla muerta, pues ese animal era soltado y salía volando. Y qué curioso, ¿verdad? Porque dos animales para un sacrificio. Pues era lógico, por otro lado, porque era imposible que la obra completa de Cristo fuera representada con un solo animal. Por eso en ocasiones había dos animales. Y ocurre lo mismo con el día de las expiaciones, había dos machos cabríos, también ocurría lo mismo. Uno era sacrificado y el otro era llevado al desierto y soltado. Bueno, el Señor Jesucristo es como esa avecilla que ha muerto, que ha sido sacrificada, pero
al mismo tiempo es como esa avecilla viva que sale y asciende, que eleva su vuelo al cielo, pero que lleva las marcas de la avecilla muerta. Y el Señor Jesucristo resucitado también llevaba las marcas de haber muerto. Todos estos detalles en el Antiguo Testamento poco a poco iban preparando la mente de aquellos que querían pensar y que estaban investigando acerca de la resurrección, que no era algo descabellado y algo que no estaba allí. Sí que estaba. El Señor Jesucristo puso un ejemplo de Jonás, por ejemplo, cuando estuvo 3 días en el vientre del gran pez y luego salió de allí. Y el Señor Jesucristo dice, cuando le estaban pidiendo señal a aquellos judíos incrédulos, señal no será dada sino la señal del profeta Jonás, porque de la misma forma que el Hijo del Hombre, que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, pero luego saldrá. Y esto eran, pues, como prototipos de la obra que Cristo iba a hacer. Los profetas también habían hablado de la resurrección. Hablando del resto fiel, Oseas capítulo 6, versículo 2, nos dice que nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Daniel 12:2 hablaba de lo mismo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. O sea que la resurrección sí que estaba anticipada en el Antiguo Testamento. Estos saduceos no creían en ella porque ignoraban las Escrituras. No habían prestado su oído, no habían investigado, no habían querido escuchar la voz de Dios que estaba allí. Y hoy día nosotros creemos en la resurrección, que si ya estaba presente en el Antiguo Testamento, a veces entre nubes, no se veía con claridad, en el Nuevo Testamento la claridad es diáfana, no hay lugar a dudas. La esperanza de la resurrección es firme y nosotros creemos en las Escrituras y no las ignoramos. Sabemos cuál es nuestra esperanza. Pero como digo, los saduceos tenían 2 problemas. Ignoraban las Escrituras, les dice el Señor, estaban equivocados, y había una segunda cosa en la que también estaban equivocados porque ignoraban, y era el poder de Dios. Pablo, en un momento, en una de sus defensas, se refirió, creo que era con un rey, con el rey Agripa, se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Es imposible para Dios que pueda resucitar muertos. Pero ¿cómo va a ser imposible para un Dios que ha creado el universo entero? Un universo que no sabemos todavía dónde está su fin, que cada día inventan nuevos telescopios mucho más capaces de ver más allá y sin embargo no sabemos dónde se acaba esto. Un Dios que ha creado un universo tan grande, tan inmenso, tan increíble, ¿será para Dios imposible resucitar muertos? Los que piensan que la resurrección es imposible es que subestiman, sin duda, el poder de Dios. Ignoran el poder de Dios. Ahora es verdad, algunas veces pues hay personas que nos presentan la escena de una forma que, pues no invita mucho a creer en la resurrección. Dicen, fíjate en esas momias que han quedado embalsamados, esos cuerpos embalsamados allí, ya no queda nada de ellos. Pensamos en personas carcomidas, en cuerpos desintegrados, que han sido esparcidos al polvo, aquellos que han sido, por ejemplo, incinerados y las cenizas son rociadas por aquí o por allá, echadas al viento. ¿Cómo Dios va a lograr volver a formar esos cuerpos? ¿En qué condiciones? Bueno, los que piensan así están pensando en la resurrección al estilo, ya lo he dicho antes, de los fariseos, que piensan que Dios lo que va a hacer es volver a juntar todas las células que han compuesto ese cuerpo, recuperarlas de aquí y de allá para volver a formar nuevamente ese cuerpo. Pero Dios tiene poder para hacer eso, sin lugar a dudas, pero no es eso lo que va a hacer. Lo que va a hacer es crear un cuerpo nuevo, como he dicho antes, que sí que guardará relación con el cuerpo que tenemos ahora, pero que será un cuerpo glorificado. Y esto lo va a hacer Dios. ¿Para Dios hay algo imposible? No será el mismo cuerpo, como dice aquí en Marcos, que en el pasaje que el Señor les dijo les explicaba a los saduceos, cuando resuciten de los muertos,
Ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Habrá una dimensión de vida nueva para un cuerpo nuevo también, diferente, no uniendo todo lo que ahora es y resucitando de la misma forma. Ya he explicado antes que eso no tendría sentido, no solucionaría ningún problema, todo lo contrario, perpetuaría los problemas que ya tenemos aquí ahora, como decían los saduceos, pero es porque como no entendían la resurrección, estaban sacando conclusiones equivocadas. Ahora, Cristo demostró que tenía poder para resucitar los muertos. Y esto era una evidencia que los propios saduceos, tan incrédulos, que ignoraban el poder de Dios, tendrían que haberse dado cuenta, porque el Señor Jesucristo resucitó muertos durante su ministerio terrenal. Y aún más, Él mismo resucitó de entre los muertos. Claro que el Señor tiene poder para resucitar a los muertos. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Tiene el poder, ha tenido el poder de salir de la tumba. Y es el primogénito porque no es el único, es el primero de muchos más, de una nueva generación de hombres y de mujeres que resucitarán juntamente con Él en un nuevo cuerpo glorificado. Así que el Señor Jesucristo afirmó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La garantía nos viene por el hecho histórico de que Jesús ha resucitado entre los muertos. Y nosotros con Él. Eso es lo que Él ha prometido. Y la segunda cosa que quiero subrayar es que ya disfrutamos, los que somos creyentes, ya disfrutamos del poder de la resurrección, de ese poder que los saduceos ignoraban. Es verdad, Cristo, cuando fuimos a Él, cuando entregamos nuestra vida al Señor, Él nos hizo nuevas criaturas, ya no somos las mismas personas. Es verdad que todavía guardamos rastros de eso y una naturaleza caída, pero ya somos también nuevas criaturas, con una mente nueva, con un corazón nuevo, con un poder nuevo para hacer la voluntad de Dios que antes no teníamos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les hablaba de esto, dice en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Como un hecho ya consumado, nos ha resucitado. En cierto sentido es verdad. Ya nos ha dado una nueva naturaleza, distinta de la que teníamos, que será consumada, que se verá florecer y completar plenamente el día de la resurrección de Cristo. Ya hemos resucitado juntamente con Cristo, en un sentido espiritual al menos, y eso nos garantiza que también en un sentido físico y real seremos resucitados en un momento futuro todavía. Y el apóstol Pablo les animaba a los de Éfeso también a que experimentaran, a que buscaran ese poder de Cristo resucitado en sus vidas. Eso estaría en Efesios en el capítulo 1 y versículos 17 al 20. Él quería que sus ojos, los ojos de los efesios, fueran iluminados para conocer el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Que lo conocieran ahora, porque ese poder es real y está a nuestra disposición también ahora. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Los saduceos que se creían tan listos, tan poderosos, tan sabios, y el Señor Jesucristo les dijo: sois unos ignorantes. Ignoráis las Escrituras, que es la única fuente de autoridad y de conocimiento real que podéis tener del porvenir y de la vida eterna, e ignoráis el poder de Dios. Habéis reducido a Dios a lo que es su nombre, a lo que vosotros mismos podéis hacer, y no creéis y no sabéis que Dios es mucho más grande. Esta es nuestra esperanza. Ya digo, muchos han querido destruirla, pero es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana que viene sustentada por la palabra de Dios y viene confirmada por el hecho histórico de la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Y cómo cambia la vida cuando se tiene esta esperanza? Nosotros vamos viendo cómo nuestro cuerpo se va desgastando, surgen enfermedades, a veces algunas enfermedades muy penosas, muy tristes, muy lamentables. Y frente a eso, ¿qué esperanza puede tener el ser humano?
Y el cristianismo aporta una esperanza real, una esperanza viva que trae ilusión a los hombres. Hay resurrección de entre los muertos, pero no una resurrección para volver a lo mismo, para tener más de lo mismo, sino una resurrección que nos colocará en una dimensión de vida completamente nueva juntamente con Cristo resucitado. Esto es de verdad algo que nos ilusiona, algo que nos anima a seguir adelante, venciendo las dificultades que surgen a nuestro paso en esta vida que a veces es dolorosa y triste. Pues gracias a Dios por esta esperanza viva que nos ha dado en Cristo. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Confiamos en Él. Y si usted no lo ha hecho todavía, le animo a que ponga su confianza y su fe en Cristo y recibirá esta nueva esperanza que ya empieza a actuar en nosotros ahora, en este momento presente. Que Dios le bendiga ricamente y muchas gracias por su atención.